¿Qué tal? Pues muy buenas noches a todos los que se vayan sumando a este live sobre el cine mexicano. Justamente hoy, Día de la Virgen de la Asunción, 15 de agosto, es el Día del Cine Mexicano. Y pues nada, quiero comenzar este live donde yo no acostumbro a hacer lives porque a pesar de que yo soy muy parlanchín, llegado a un punto yo no sé qué decir, yo no sé de qué manera guiarme con esta modalidad de TikTok y con esta modalidad de la tecnología. Pero bueno, aprovecho para mandar una felicitación a todos los creadores del cine mexicano y también a todos aquellos que somos cinéfilos del cine mexicano, porque uno no podría existir sin el otro. Un creador no es nadie sin su público y el público se ha forjado gracias a generaciones y generaciones de cineastas mexicanos. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar de algunos puntos. Pues nada, ¿no? El primero de ellos es desmontar un mito que hay que cunde, que se ha apoyado en los prejuicios en torno al cine mexicano. Y es que muchas personas se piensan que el cine mexicano de la época de oro, y en particularmente estoy hablando del cine mexicano de la época de oro, es un cine trasnochado, es un cine al que no se van a acercar las nuevas generaciones, es un cine que a veces ya se vuelan hasta tres pueblos, ¿no? Se piensa que el cine mexicano de la época de oro es un cine que solamente se apoya en valores machistas o solamente en una tradición de católica. No lo sé, hay muchos prejuicios al respecto que pululan no solamente en lo cotidiano, en Radio Pasillo, sino que también se han propagado en las instituciones. Y eso es lo que me parece más triste de todo, ¿no? Cómo pueden ser nuestras propias instituciones las encargadas de replicar una y otra vez machaconamente prejuicios en contra del cine mexicano. Eso, la verdad, no lo entiendo, no lo comprendo. Pero bueno, vamos acá a desmontar el primero de ellos, y es que el cine mexicano de la época de oro es machista. El cine mexicano de la época de oro, eh, vamos, estamos, al nombrar época de oro, estamos abarcando una cantidad de años que aproximadamente van de entre 1936 y 1960. Hay quienes lo sitúan antes, en 1958 o 1957 con la muerte de Pedro Infante. A mí me gusta extender la época de oro hasta 1960. Me parece que ahí se termina de redondear con la despedida de los grandes cineastas, de los grandes actores como Pardavé, Negrete, Infante, Miroslava, Orellana, pero también, ¿no?, se cierra de alguna manera la época con esa primera nominación que hay a un largometraje de ficción, que es Macario, en los premios Oscar. Que bueno, ya también hablaremos de eso, que es todo un tema, ¿no? El asunto de los premios Oscar. Muchas gracias a todos los que a todos los que se van sumando. Les pido que se queden porque la charla va a estar interesante. Aprovecharemos esta última hora que le queda al Día del Cine Mexicano para hablar de mucho cine, porque en este canal nos encanta el cine y si a ti te gusta el cine, coño, debes de quedarte. En fin, íbamos a desmontar el mito de que el cine mexicano es machista. El cine de la época de oro, el cine mexicano, es tan variado que no podríamos conjuntar toda una época cuya producción es vastísima con ese solo adjetivo. Entonces, si bien hay películas que van, ¿no? Que van apoyados, si bien hay temas, ¿no?, que están mucho más apoyados en valores machistas, también hay que comprender que no todo el cine mexicano es así. Y hay que comprender también que esto va a responder de cierta manera a valores de la época con los que ya no nos regimos nosotros. En la actualidad esos valores ya no son la media. Hemos cambiado afortunadamente, y aunque sí, no quiero negar que siguen habiendo manifestaciones de machismo en el cotidiano, en algunos
Vamos, sin ir más lejos, ¿no? En los medios de comunicación seguimos viendo, no voy a mencionar dónde, pero se siguen viendo ejemplos de machismo. Sí, creo que hemos avanzado en materia de género abismalmente. Por ejemplo, y subí un video a principios de año donde una asociación que se llama De Machos a Hombres, que tiene un perfil machacón en Instagram, que todo el tiempo está viendo machismo en todo y todo le parece machismo, y obviamente mide estos conceptos a partir de la ideología anglosajona, ¿no? No es capaz de sustentar ninguna de sus gráficas con estadísticas hispanas, hispanoamericanas, ni mucho menos mexicanas. Entonces es una página machacona, ¿no? De estas paranoicas que en todos lados ve machismo. Hace poco publicó, bueno, a principios de año publicó un post donde decía: el machismo en el cine mexicano se ha dedicado a replicar estereotipos de género, conductas tóxicas y etcétera, ¿no? Entonces, pues hice un video justamente para desmentir esto con algunos ejemplos, ¿no? Particularmente ellos analizaban la cinta Enamorada, donde tiene este final, ¿no?, épico, donde Pedro Armendáriz cabalga y se aleja con toda su tropa, mientras María Félix, el personajito que interpreta a ella, que ahorita se me fue su nombre, lo sigue, ¿no? Con cierta abnegación, ella de pie, dispuesta a ser su soldadera o, en el mejor de los casos, su mujer soldado y sumarse a la tropa. Y decían que esto era una clara imagen del machismo en el cine mexicano. Bueno, hay que recordar que la película no solamente es esto. La película también nos muestra una escena de un personaje como José Juan, personaje interpretado por Pedro Armendáriz, que piropea con cierta grosería, llamémoslo así, al personaje de María Félix. Lo piropea en la calle y ella se regresa a soltarle una bofetada y le dice: si es usted muy hombre, aguántese otra bofetada, que usted me vio los dos chamorros. José Juan no solamente queda bofeteado, sino que también sus amigos, quienes habían apoyado en cierto momento esta muestra de virilidad o de hombría, cuando le lanza los piropos a María Félix, también se burlan de él. Entonces es el piropeador burlado, ¿no? Hay otro momento en donde sí hay un golpe hacia este personaje de María Félix, que inmediatamente queda sancionado por el cura Sierrita. Inmediatamente. Y así de bote pronto no recuerdo una escena que no dudo que exista, donde aquel que violenta a su mujer quede ponderado. Entonces, es lógico que no es la única manifestación, la violencia física no es la única manifestación de machismo que hay o puede haber en el cine mexicano. Hay usos y costumbres que se van a replicar, ¿no? Modos y tradiciones muy arraigadas en la familia mexicana que obviamente responden a esa ideología del machismo. Pero decir que todo el cine mexicano de la época de oro está apoyado en el machismo es una tremenda falacia, es el reduccionismo en estado más puro. Y además es un reduccionismo apoyado en un malinchismo de pensar que lo propio solamente va a tener lo malo de lo propio, ¿no? O sea, lo mexicano solamente va a hablar se va a apoyar en los defectos del mexicano. Y no es así. Tenemos también una variedad inmensa de propuestas cinematográficas, de géneros cinematográficos. También desmentía yo en un videito que podrán revisar acá, de Mauricio Schwartz, pues este youtuber, no sé la verdad la profesión que él tenga, pero de repente él se dedica a ser un nihilista, ¿no? Crítico de la iglesia, crítico de los estados, crítico de diversas corrientes New Age también, en fin. Él decía que el cine mexicano únicamente está apoyado en malas comedias de charros y en melodramas ramplones. Y no es así.
No es así porque cada cineasta de nuestra época de oro tiene una propuesta totalmente distinta, ¿no? Podemos encontrar en el cine de Julio Bracho un cine mucho más culterano, un cine que a veces rescata, ¿no? Como en el proceso de Cristo, rescata y nos deja constancia del cine bíblico en México. El cine de Julio Bracho arriesgado, ¿no? Y a veces echando una crítica frontal, como en La sombra del caudillo o en Distinto amanecer. El cine de Emilio Fernández, si bien podríamos decir que es el que más se acomoda con el statu quo del momento, tiene una propuesta que se distingue mucho de Julio Bracho. No va a ser estas comedias de charros nada más. El cine de Emilio Fernández recupera textos de la tradición hispano-grecolatina, como en La Malquerida, una obra que originalmente fue escrita por Jacinto Benavente, con gran éxito. Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel de Literatura. También tiene cintas como María Candelaria, que por primera vez nos están mostrando el mundo indígena a través de los ojos de la cámara, de Gabriel Figueroa. Y entonces vemos ahí ya una clara diferencia, ¿no? Entre estos dos cineastas, entre Emilio Fernández, entre Julio Bracho. Y así nos podríamos ir con otros más y más. Ismael Rodríguez, que podríamos decir, bueno, tal vez los directores más comerciales eran Rodríguez, Gilberto Martínez Solares, ¿no? Que con sus respectivas estrellas, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán, apelaban a un público mucho más tosco, mucho más popular, ¿no? Pero aún ellos, aún Gilberto Martínez Solares y aún Ismael Rodríguez presentan verdaderos casos ejemplares de cómo hacer una buena comedia sin ser banal, sin ser, sin ser un kitsch de la época y que envejecen de una manera idónea. Uno puede visitar la cantidad de veces que quiera comedias como El Rey del Barrio, El Revoltoso o Dos tipos de cuidado, A toda máquina, Los Tres García, y son comedias que continúan operando en la realidad, que continúan siendo hilarantes y que continúan afectando a los espectadores que se encuentran por primera vez o por repetidas veces frente a estos filmes. También tenemos, ¿no?, casos de directores más de búsqueda, que se han catalogado como en esta extraña categoría que nos ofrece los mix-up o los catálogos de plataformas como cine de autor, ¿no?, o cine de arte, quienes muchos le ponen esta etiqueta tal vez para distanciarse de ese cine, pero nos encontramos con un Luis Buñuel, con un Luis Alcoriza, que proponían cosas verdaderamente disruptivas. Ya no hablemos de un Alejandro Jodorowsky, ¿no?, que viene a revolucionar no solamente la escena teatral en México, sino también a romper con cánones cinematográficos. El caso de Roberto Gabaldón, que yo creo que es uno de los cineastas que mejor retratan la feminidad en el cine mexicano, en películas como La Otra o El Niño y la Niebla, ambas trabajadas por Dolores del Río, ambos personajes protagónicos interpretados por esta gran actriz, que vienen a choquear, ¿no? Creo que en el caso de Gabaldón es el director que se adueña del realismo y lo lleva en su máxima potencia a través de las imágenes del cine. Yo en algún video lo comparo con Ingmar Bergman y creo que Mutatis Mutandis, conservando las distancias, es una comparación bastante digna para ambos cineastas. Entonces, no podemos reducir ante un prejuicio como del cine mexicano de la época de oro es machista o el cine mexicano de la época de oro es simplón, porque no es así. Y esos prejuicios se disuelven ante la más mínima prueba, que es ir a poner una de estas películas en cualquiera de las plataformas, ¿no?, que están disponibles, ¿no? No solamente los canales de siempre como de película, TVC Cine Mexicano, Gala TV, creo que ahora se llama, perdón si no estoy muy actualizado, pero en mis tiempos se llamaba Galavisión, creo que ahora es Gala TV. El 11, el canal 11, que también transmite mucho cine mexicano. También podemos encontrar pelis en YouTube, en Amazon Prime, que tiene un catálogo extensísimo de cine mexicano, en ViX y en Claro Video. Esas son las tres plataformas, bueno, en YouTube, donde puede uno encontrar cine mexicano a tutiplén.
Entonces, basta poner una película de estas, basta poner una película de estas que ellos nos dicen que están apoyadas solamente en el machismo y solamente en lo comercial, en lo ramplón y en lo banal, para darnos cuenta de que no es así. Y de que aún en una comedia, que su base es obviamente mucho más simple que tragedias o que piezas o que otro tipo de géneros, no es por defecto un género simplón o hecho para el mero divertimento. Entonces ahí se desmorona, ¿no?, este mito. Otro de los prejuicios que hay en torno al cine mexicano, y es que el cine mexicano de la época de oro no es difícil para acercar a las nuevas generaciones, a los chavos, ¿no? Que están obviamente mucho más pendientes de plataformas como TikTok, que demandan estímulos, estímulos, estímulos rápidos, estímulos uno tras otro, o que consumen pelis como de superhéroes, donde también ocurren, ¿no?, acciones vertiginosas, efectos especiales, bandas sonoras grandilocuentes, estridentes, y que como han tenido una educación así, difícilmente podrán acercarse al cine mexicano. Eso creo que sería un tema, todo un tema de tesis. Quiero compartir a través de mi experiencia. Yo me acerqué al cine mexicano porque pues era yo un niño solitario. No tenía yo muchos amigos en la secundaria. Claro que tenía yo amigos, pero no eran tantos, y sobre todo no era como un grupo de amigos con el que pudiera yo salir en las tardes o que pudiéramos ir a, no sé, a parrandear o a rolar por las calles o hacer algún tipo de deporte, para nada de eso. Tampoco tenía novia, entonces creo que los que somos solitarios o nos refugiamos en la literatura o nos refugiamos en el cine. Hay otros que en los videojuegos también, y está perfectamente válido. Pero en mi caso ocurrió que yo me refugié en la cinematografía mexicana. Y como tenía yo a mi alcance de película, en el pueblo donde yo vivía, de donde soy originario, es un pueblito de Veracruz, ahí no había cine, no había cine, y la localidad más cercana para ver una película en pantalla grande nos quedaba a hora y media, ¿no? Lo cual implicaba hora y media de traslado, ver la película y regrésate otra vez hora y media, ¿no? Entonces era una labor que no se podía hacer de manera periódica. Entonces yo me refugié en las películas del cine mexicano, y debo decir que para un adolescente de 15 años, en los años 2000, no le pareció extraño estas películas. Al contrario, sentía que el sentido del humor era único, especial, y que era muy diferente del que estaba acostumbrado a ver en programas de televisión como Laura Pico o como Eugenio Derbez o incluso el mismo Chespirito. Hay una línea que perfectamente los puede separar. Cómo abordan el sentido del humor los cineastas de la época de oro y los realizadores posteriores, tanto de la tele como del cine. Entonces, para mí no fue extraño acercarme a las pelis de la época de oro. Y lo disfruté, y creo que son películas, y aquí va un punto fuerte, un argumento fuerte para desmontar este prejuicio. El cine mexicano de la época de oro es accesible para nuestros jóvenes y para nuestros niños, porque es un cine que está exento de majaderías, es un cine que está exento de violencia explícita en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, sabemos que el tremendista de Rodríguez ahí nos pone en jaque, pero en la mayoría de los casos es un cine que le huye a la violencia explícita. Y es un cine que, por supuesto, va a tener, sí, una presente, pero que va a estar también sublimada por el tamiz propio de la época. Es decir, no niega la parte textual, pero la va a tamizar y la va a sublimar con algunas sutilezas y con la técnica cinematográfica. Entonces, ese punto creo que me parece fundamental. La mayoría de las películas del cine mexicano de la época de oro son clasificación A, aptas para todo público. Pensemos en Cantinflas. Cantinflas es un comediante que sí va a tener una crítica, sobre todo en la primera etapa, en la etapa del cine mexicano de oro. Ya después sabemos que se volvió muy priista, pero
Cantinflas en la época de oro del cine mexicano sí va a ser una crítica hacia ciertos valores incómodos del statu quo. Pero todas sus películas van a estar exentas de esos 3 puntos que mencioné. Ni violencia, ni el uso de malas palabras. Y eso es porque Cantinflas era un as del idioma. De hecho, hay una escena, ya la tendremos por acá en un video que esté en el canal, pero hay una escena del señor fotógrafo en donde va una muchacha a hacerse un retrato y entonces Cantinflas se porta un poquito grosero con ella, ¿no? Se mancha como en la broma que le hace sobre su aspecto físico y luego llega el marido a zumbarse a Cantinflas, pero no encuentra a Cantinflas, sino que encuentra al dueño del estudio fotográfico y le acomoda una tunda. ¿Cómo se resuelve esto en el cine? Bueno, se van tras una tela, tras un telón, tras una cortina del lugar, y cual más estilo de las caricaturas, únicamente escuchamos los golpes y vemos salir al tipo rudo y luego vemos salir al otro ya con el rostro desfigurado y con señales de que lo vapuleó. Entonces son maneras de abordar una escena que requiere sí o sí del uso de la violencia, pero no está explícito, mucho menos se incentiva a que eso sea la solución de los problemas y no es promotora de nada. Cantinflas y el cine que hace Cantinflas junto a Miguel M. Delgado, que va a ser su director de cabecera, es un cine tremendamente familiar. Lo mismo la mayoría de las películas de Pedro Infante. Perfectamente pueden ver chavos menores de edad comedias como A Toda Máquina, Los Tres García, Escándalo de Estrellas, o Gitana Tenías que Ser, ¿no? Que ya no es de Rodríguez, pero también Gitana Tenías que Ser es un gran ejemplo de esa comedia familiar, sana. Clavillazo, Resortes. Probablemente el que más se brinque la barra del humor familiar sería Tintán, pues porque él sí jugaba mucho más con el cachondeo, con sus compañeras actrices. Y bueno, no hay que olvidar que una de sus coestelares más recurrentes fue Tongolele. Y entre algunas otras vedettes que, pues bueno, salían con diminutas prendas. Y que incluso se piensa que por eso Tintán no tuvo la apertura en el mercado español que sí tuvo Cantinflas, ¿no? Porque pues obviamente la España franquista era muy cerrada a este tipo de imágenes, a este tipo de temas. Pero aún creo que Tintán, que podría rayar ya en lo colorado, es totalmente apto para un público clasificación B, ¿no? Por ejemplo, 13, entre 13 y 18 años, no hay ningún problema, ¿no? Ya sabemos que estos temas de sexualidad no hay que negarlos, sino hay que saberlos tratar. Entonces, el cine mexicano en ese sentido es muy generoso. ¿Cuántas películas del cine mexicano contemporáneo vemos que echan mano de una cantidad de peladeces tremendas, de una cantidad de majaderías una tras otra, una cantidad de escenas explícitas que muchas veces son excesivas, son excesos barrocos de los directores? Y eso no lo tiene el cine de la época de oro, no lo tiene. Entonces hay un argumento muy fuerte para desmontar el prejuicio de que el cine mexicano de la época de oro no puede ser accesible para las nuevas generaciones. Yo fui maestro de literatura por aproximadamente 6 años y en varias ocasiones les dejaba a mis alumnos ver películas de la época de oro. Atendimos, por ejemplo, cuando revisábamos el género literario de la novela policíaca o el relato policíaco, vimos también Ensayo de un crimen, que uno pensaría, coño, Ensayo de un crimen, es que tiene escenas. Pues sí, si siempre vamos a mirar las imágenes con una óptica puritana, claro que siempre vamos a encontrar algún defecto, pero es una película buenísima y les puedo asegurar que con mis alumnos, muchos de ellos fliparon cuando vieron la película. Obviamente hubo muchos que no la vieron, ¿no? Porque pues siempre están los que omiten la tarea, ¿no?
pero eh, muchos fliparon con Ensayo de un crimen. Aquí, mi querido, el Zanate, ¿el Zanate? No me quiero alburear, pero nos dice, por qué no se hacen películas como las de antes? Quisiera tener una respuesta simple para esta pregunta, pero creo que hay algo que nos pasa. Una, tenemos una realidad muy diferente a la de principios del siglo XX. Responde a necesidades, los creadores están respondiendo a necesidades mucho más urgentes, mucho más sociales que las de los creadores del siglo XX, de los creadores de la época de oro, ¿no? Eso por el lado, digamos, más artístico, ¿no? Entonces, hay películas, ¿no? Como Temporada de Huracanes, como... ay, se me fue esta película de Nat Stein. Pero bueno, son películas que están respondiendo a urgencias sociales de violencia, de desapariciones forzadas, etcétera, que obviamente van a demandar un grotesco más frontal y más explícito. Esa creo que es una. Por el lado del cine más comercial, que es evidentemente malo, el que se hace hoy en día, creo que es porque muchos cineastas tratan de replicar el humor gringo y trasladarlo a lo mexicano, ¿no? A territorio mexicano, a actores mexicanos, y hacen una pésima traducción de esos argumentos gringos. Ejemplo, La boda de mi mejor amigo, ¿no? Este remake espantoso que se hizo en México. No he visto la peli que, bueno, es derivada de Mentiroso, Mentiroso. Espero que sea más afortunado. Entonces, ahí van dos puntos, ¿no? Una, nuestra realidad es distinta. Dos, cineastas que tratan de malcopiar el sentido del humor anglosajón y que obviamente no va a ser soluble en Hispanoamérica ni en México. Y creo que también no hay, eh, ¿cómo llamarlo? Las condiciones para que público y creadores se demanden cierta correspondencia de calidad. Y esto me voy a extender un poquito más con este último punto para responder la pregunta de nuestro seguidor. Eh, en el siglo de oro español, que fue un periodo de esplendor del teatro en español, había un público asiduo al teatro, que iba y era un público que constantemente estaba frente a las obras de teatro de Lope de Vega y estaban ahí pujando porque esas historias que se contaban sobre los entarimados fueran de calidad. Obviamente los autores, al sentir esa presión, se exigían esa calidad. Y hay una correspondencia ahí que permite a un público ser exigente con sus creadores y a los creadores responder a esa exigencia de calidad. Creo que pasa algo muy similar con el cine. El cine de la época de oro, al ser el entretenimiento más, pues el entretenimiento masivo por ese segmento de tiempo, por ese intervalo de tiempo que representa la época de oro, era un público que iba asiduamente al cine, que iba y consumía sobre todo cine mexicano, que sí llegaban y sí se importaban pelis americanas, pero sobre todo un grupo poblacional que estaba acostumbrado a consumir cine mexicano. Entonces había creadores que debían de responder a esas necesidades y a esas demandas de ese público. Hoy en día no contamos con un público asiduo a las salas de cine mexicano. Vemos que las películas que revientan los récords, bueno, este año fue Intensamente, creo que lo está haciendo Muerte Piscina y Lobezno, pero no están siendo las pelis mexicanas. Entonces ahí no hay una correspondencia. Hay público de cine, pero no está viendo cine mexicano. Exactamente, el cine mexicano era lo que más se consumía, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La producción baja en la anglosfera, la exportación de estos países no es masiva, entonces obviamente vamos a recurrir a los productos elaborados, al cine hecho en México, al cine hecho en casa. Entonces, ¿por qué cantantes como Pepe Aguilar o Ezequiel Peña no hacen cine musical? No lo sé, habría que preguntarles. Están ocupados con chismes de farándula, yo creo, este, pero,
pero estaría padre, ¿no? Que se rescatara ese gran género que fue la comedia ranchera, ¿no? La comedia ranchera junto con el cine de luchadores son los géneros cinematográficos que México le va a exportar al mundo. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Que México pueda sostener la producción de tantas películas que lleguen a dar un nuevo género, ¿no? Entonces, eh, sí, exacto, ¿no? Están ocupados en sus polémicas. Entonces, eso hay que valorarlo, ¿no? En el caso del teatro, mi formación es teatral y por eso hablo mucho de teatro. Pero en el caso del teatro, el género que tenemos como netamente mexicano, bueno, barra novohispano, es la pastorela. Las pastorelas son totalmente novohispanas, totalmente de tierra mexicana. Y es algo que no valoramos muchas veces, ¿no? Cuando llega diciembre, todo el mundo dice, ah, bueno, la pastorela que trata de lo mismo, ah, y esto que no sé qué. Y es una maravilla de género. Nos permite comprender cómo funciona la dialéctica del bien y el mal, nos permite jugar de mil formas con una estructura clásica como el soneto, para a partir de ahí cambiar por temas, ambientes y personajes. Entonces, eso creo que también es algo muy bonito que le pasa al cine mexicano, que nos lega géneros como la comedia ranchera y como el cine de luchadores que no van a tener muchos ejemplares fuera de México, que sí existen, pero que no van a tener la presencia que tiene México y que obviamente van a ser reconocidos en el extranjero a partir de lo mexicano. ¿Dejaron morir el cine de ficheras? Sí, no sé si eso sea bueno o malo, pero... Pero bueno, últimamente, ahora que me he metido más en los círculos académicos, me he dado cuenta que al cine de ficheras, lo que popularmente conocemos como cine de ficheras, debería de nombrarse mejor como sexicomedias. Porque no todas eran ficheras, ¿no? Por ejemplo, películas como Dos tipas de cuidado, volviendo con Ismael Rodríguez, que, que ya hacia el ocaso de su carrera, pues no estaba produciendo precisamente el mejor cine. Dos tipas de cuidado, pues no se centra en el burdel, no se centra en el cabaret y no se centra en estas mujeres que tenían que fichar. Otras películas como mismo Blancanieves y sus siete amantes tampoco ocurren en ese ambiente de cabaret. Sin embargo, estos dos ejemplos de pelis sí responden a la clasificación de sexy comedias. Y bueno, es todo un tema antes de que me tumbaran mi cuenta pasada, porque esta ya es la segunda cuenta que abro acá. Hablaba yo también de esa tradición de la sexicomedia, que eso no se origina en México, también responde a lo que estaba pasando en el mundo. Es un género que podríamos decir que nace en Italia. Hay varias películas, ahorita no recuerdo los nombres, pero hay películas en Italia que uno las ve y dice, esto es una peli de ficheras, coño. En España estaba pasando también algo muy similar, pero allá le llamaban el cine de destape, que era un cine que estaba respondiendo a esa apertura, ¿no? Después de la muerte del caudillo. Todo el mundo quiere destramparse, las revistas nos presentan fotografías pues muy de naturaleza y no precisamente de la Nat Geo. Y entonces es algo que va a ocurrir en diversas partes del mundo. Incluso los puritanos anglosajones van a comenzar a tener cada vez películas mucho más explícitas en ese tema, ¿no? Entonces, nada, digámosle como sea, ¿no? Vamos, creo que nadie se va a sacar de onda si mencionas cineficheras, pero quería yo traer a colación esa clasificación que me han enseñado mis maestros de la Cineteca Nacional. Y nada, no recuerdo anteriormente con qué estábamos. El eje de este live iba a ser desmontar los mitos, bueno, los prejuicios que hay en torno a la época de oro. Y desgraciadamente voy a tener que ir cerrando. Sé que había programado este live para que durara una hora, pero la batería de mi teléfono celular se está agotando. Entonces creo que nos quedarán 3 minutitos más para poder tener chance de cerrar algunas cosas. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pues por acá también le daremos lectura. Y nada, entonces estos prejuicios ocurren sobre todo de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia de personas que han tenido un mal acercamiento al cine mexicano y que a partir de ahí quieren hacer una lectura
reduccionista de toda una época. Carlos Monsiváis, que es un escritor que yo admiro mucho, menciona que la época de oro del cine mexicano, y si ustedes ven los videos, así lo he tratado de escribir siempre, debería de escribirse con mayúsculas. Época de oro del cine mexicano. Porque, no solamente porque ha representado un momento histórico, así como Segunda Guerra Mundial debe de escribirse con mayúsculas, sino porque ha logrado hacerse de ese distintivo a una institución. Y creo que no podemos dar una lectura de bote pronto de lo rico que fue nuestro cine. Mientras más valoremos la riqueza, la gran calidad que hay, no solo en argumentos, creo que ahora me centré solo en argumentos, pero una calidad que hay de propuestas de directores, de guionistas, de actores, de los grandes fotógrafos que tuvimos, ¿no? Gabriel Figueroa, Alex Phillips, Draper, la gran editora Gloria Schuemann. Entonces, si valoramos el trabajo de todos estos creadores, si valoramos la calidad de nuestro cine, poco a poco iremos desmontando estos prejuicios que hay y que se replican machaconamente una y otra vez. Entonces, pues si tú llegaste hasta acá y no me seguías, te invito a que me sigas porque pues tenemos este canal aquí en TikTok, pero también lo tenemos en Instagram, también lo tenemos en YouTube. Entonces, por ahí puedes acceder a los videos que tenemos. También en YouTube, en la pandemia teníamos un podcast donde hay análisis más largos de las películas. Le dedicamos algunos videos. Ahí está el detalle: Escuela de Vagabundos, Enamorada, Los Olvidados. Entonces, ahí pueden también darse estos episodios del podcast, que eventualmente va a regresar. Sí, compartan el contenido para que llegue a más y más personas, porque pues la labor que estamos haciendo acá es poco a poco. Entonces queremos que el cine mexicano se conozca, se revisite y se valore, ¿no? Incluso esas películas que ya hemos visto, que hemos conocido en la televisión, cambian cuando las vemos en pantalla grande. Así que si ven una película anunciada en la Cineteca Nacional o en alguno de los cines en las respectivas ciudades de la República, dense la oportunidad de ir, porque les juro que cambia de a madres ver una película de estas en pantalla grande. La fotografía es la hostia, es la hostia. En su momento fue una gran industria produciendo 200 películas por año. Sí, se producían, vamos, como churros, sin que suene despectivo, ¿no? Los tiempos de producción eran tremendamente acelerados. Se dice que cada cinta aproximadamente se lograba realizar en 3 semanas. O sea, eso ahora es impensable, ¿no? Incluso para los tiempos de Ripstein en el Castillo de la Pureza, el Castillo de la Pureza se realizó en 8 semanas. Hoy sabemos que los procesos, los tiempos son mucho más largos. Pero bueno, Ian Farfán, que ha estado aquí comentándonos, tuve la oportunidad de ver El Peñón de las Ánimas en cine y fue una experiencia maravillosa, definitivamente, ¿no? Lo que les digo, la primera que yo vi también fue de María Félix, fue Enamorada. Al poco tiempo de que había llegado a vivir a la Ciudad de México, la vi que la ponía la Cineteca Nacional y dije, tengo que ir. Los Olvidados ya la he visto como 3 veces en el Chopo y es una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Voy a tratar de subir este video completo al canal de YouTube para que lo puedan compartir. Si es que algo de lo que se dijo por acá creen que vale, por favor difúndanlo. Y nada, un abrazo muy grande, felicidades al cine mexicano, felicidades a sus realizadores y felicidades a los cinéfilos que nos encanta y que amamos estos rostros de nuestro cine mexicano. Y nada, que viva el cine, que viva el cine.